El habeas data es el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos y significa que nosotros podemos conocer, actualizar, rectificar la información que sobre nosotros se van construyendo en las bases de datos. El Senado aprobó por unanimidad este proyecto tanto en comisión como en plenaria y en la Cámara en un debate muy interesante. Su conciliación fue votada 150-1 y en la plenaria 153-1 a favor del proyecto. Recogimos los dos textos, tanto el de Cámara y el Senado, artículo primero y artículo segundo. No hubo diferencias. En el artículo tercero se acoge el texto de la Cámara, que dice que el tiempo máximo de permanencia de los reportes negativos será el doble de la mora y máximo 4 años. Y cuando, es como existe ahora en la actual ley, y cuando la obligación permanezca insoluta, el dato caducará a los 8 años. Eso es muy interesante, le va a servir a muchísimos ciudadanos. En el artículo cuarto se acoge el texto del Senado. A un ciudadano después de 18 meses de mora no le podrán hacer el reporte negativo. Ese artículo estaba en el Senado, lo había eliminado la Cámara y lo revivimos. En el artículo quinto se acoge un texto de la Cámara que dice que el reporte negativo no puede ser usado para efectos laborales, que lo estaban usando mal usado, con excepción del sector financiero. Se retira la parte cooperativa y se deja en general el sector financiero y solo para el sector financiero, para nadie más. El artículo sexto se acoge el texto de la Cámara, simplemente dice que no debe decirse que a la persona tiene que notificársele antes de hacerle el reporte, sino comunicársele. ¿Por qué? Porque la notificación tiene unos elementos, digamos, de técnica jurídica y de rigor. Y en cambio, la comunicación puede ser simplemente un WhatsApp o un correo electrónico. El artículo séptimo es muy interesante. El senador Barguil luchó mucho por este artículo. Creo que en Cámara mejoraron bastante la redacción, lo tenemos que reconocer. Y se mantiene la voluntad del Senado de que la solicitud se acoge lo de Cámara, pero con un renglón del Senado, en donde se mantiene la voluntad del Senado que con la solicitud debidamente sustentada se le retire el reporte a la víctima de falsedad personal. Si a una persona le han usado indebidamente su documentación para obligarlo y uno no tiene nada que ver, pues a uno no lo pueden reportar y uno con la denuncia ante la Fiscalía, con unos elementos muy rápidos, muy expeditos, sale de ese reporte negativo. El silencio administrativo positivo se eliminó la expresión el operador y queda para todos, fuentes, operador. En el artículo 9, que es un texto muy interesante que traen de Cámara, una especie de amnistía a unos grupos especiales de población. Lo primero es que no se dice se paga, sino se extingue, porque pagar es una manera de extinguir, pero hay 10 maneras distintas de extinguir una obligación. Cuando usted hace un acuerdo en el banco, hace una innovación, cuando usted ve que ha prescrito la obligación, bueno, hay varias maneras de extinguir una obligación y cuando se extingue la obligación se comienza a contar el tiempo para que le retiren a uno el reporte negativo. No habrá reportes negativos hasta el 31 de diciembre del 2020 por emergencia del COVID-19. Es totalmente entendible, la gente va a tener dificultades, no nos parece justo sacarlos del circuito financiero. Esta gente, los que más van a tener dificultades son los emprendedores y los emprendedores son los que mañana van a recuperar el empleo y no es justo mantenerlos por fuera del circuito financiero. MIPYME, sector turístico, pequeños productores agropecuarios, víctimas del conflicto, mujeres rurales y deudores del ICETEX, cuando se les extinga la obligación, inmediatamente lo tienen que sacar del reporte negativo. Hay 2 artículos nuevos de la Cámara, entre otras cosas, concertados con las superintendencias, tanto financiera como de industria y comercio, y es básicamente el informe que nosotros queremos dar. Hay un aumento de sanciones. Las multas por no respetarle al ciudadano su derecho fundamental a la habeas data va a crecer y hay multas que pueden llegar hasta 1.700 millones de pesos si un banco o una empresa de telefonía celular no le respeta y no le resuelve a tiempo. No es que tenga un fallo, sino no le resuelve a tiempo la solicitud del ciudadano. No se acogen 3 artículos en la conciliación. Esta conciliación la trabajamos con gran dedicación con el senador Barguil. Queremos agradecerle al senador al representante Harry González y al representante Lorduy,
que también fueron del equipo conciliador de Cámara, y a toda la Cámara su colaboración, y ese sería el informe.